Como cada día lunes nos acompaña Jorge Zamora, personal trainer y CEO de Bunker Fit. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola Patricio, ¿cómo estás? Bien, con mucha energía día lunes, así que siempre traemos ahí un tema de contingencia y para que las personas puedan aprender un poquito más sobre entrenamiento. Sumamente importante, me imagino tu día ya empezó bien temprano junto a tus alumnos, este frío día lunes para combatir un poquito también la helada. Sí, ¿sabes qué? Hoy día empezamos a las 7 de la mañana, los días lunes empezamos a esa hora y tuvimos 5 personas muy temprano, que es bastante Excelente. porque entrenamiento personalizado y segundo, es bueno, de hecho una buena señal esta semana, por lo menos por lo que yo hablo por mi centro. Esta semana tenemos muchos ingresos y es como yo siento que es el inicio de la nueva temporada para prepararse para la misión verano. Ah, ya. Porque normalmente pasa a veces, otro año pasado, la segunda semana de julio, o a veces pasa también en agosto, ¿te acuerdas? O sea, en septiembre está claro, hay un pic siempre, pero ahora hubo un pic, ahora esta semana, como mucha gente, bueno, también coincide con el tema del regreso de los niños Claro. al colegio, y ahí la gente ya se desprende un poco de ese tema y empieza a prepararse un poquito más para lo que es el verano. El verano sin polera, el famoso verano El sin famoso verano sin polera. polera. Claro, después tenemos la semana del 18, que es la más peligrosa para los que entrenan, por supuesto. Pero posteriormente mencionas que también, me imagino que el mayor ingreso es post 18. Sí, Ese por caso, eso. ¿cierto? La semana después del 18. Ya. Esa semana ahí hay fila en todos los gimnasios. Hay El gente cargo de preparando para conciencia. entrar, cargo de conciencia y todo eso. Pero ahora, por eso me gustó esta semana, porque hay mucha gente que estaba consultando mucho por las redes sociales, mucha gente que se inscribió también esta semana. Entonces, como que la gente ya está tomando más conciencia del entrenamiento, lo que hablamos siempre, y eso hace que sea una señal positiva. O sea, que la gente ya en esta fecha, incluso que sabemos que viene mucho frío, estas semanas que han sido muy heladas, pero aún así la gente está dándole esa prioridad a entrenar y a sentirse mejor porque la salud es importante también. Por supuesto, y en base a lo que acabas de mencionar, el hecho de generar conciencia al momento de entrenar es muy importante con el tema que nos traes el día de hoy, considerando de que muchas veces se deja de lado el dormir, el descanso. Claro. Y uno quizás en un principio ni siquiera entrena tan fuerte, descansa mal, y después cuando le toma el gusto al entrenamiento y entrena mejor, sigue descansando mal también. Sí, pasa mucho eso, por eso queríamos traer ese tema de contingencia el día de hoy. De hecho, personalmente yo pude experimentar eso, me ha pasado mucho que no me he dado cuenta, en este caso, como perdía un poquito perdía un poco eh, de rendimiento en los entrenamientos. Me pasaba mucho que entrenaba y me sentía agotado, o me pasaba que entrenaba y de repente como que no sentía mucho los cambios a nivel físico. Y también me pasaba que comiendo bien y alimentándome bien, también sentía que no podía como mejorar mis pesos, mis cargas, los conozco obviamente. Entonces como que ahí me di cuenta que incluso, mira, a nivel de producir algunos problemas musculares, anduve un poco con una epicondilitis, anduve también con mucha molestia en un brazo y tuve que dejar de entrenar 2 semanas. Esas 2 semanas dejé de entrenar y también regulé mi sueño, empecé a dormir más de 6 horas, aproximadamente 7 horas, que yo estaba durmiendo, imagínate, 5 horas, 5 horas y media. Entonces empecé a dormir 6 a 7 horas, hasta 8 horas. Y en esas 2 semanas es increíble, por eso que estoy hablando de mi experiencia, es increíble cómo mejoré el rendimiento, cómo mejoré los pesos, cómo empecé a sentir mejor mi cuerpo, tenía más energía. Es increíble todo eso. Hoy día vamos a hablar de eso en detalle para que la gente sepa por qué es importante el dormir mejor, y también vamos a ver a nivel, en este caso, de nuestro cuerpo, cómo hormonalmente también esto influye en el rendimiento y también en las ganancias o en el aumento de masa muscular. Jorge, partamos, ¿te parece? Inmediatamente con un dato que preguntan mucho las personas, que les preocupa también muchas veces porque creo que no todos lo cumplen y se genera confusión de cuánto es el tiempo exacto que debo dormir, descansar. Sí, es verdad, siempre hay muchas teorías sobre eso y siempre salen nuevos estudios y incluso en las noticias se ve mucho eso, que se recomienda esto. Bueno, para la parte de entrenamiento, que es la parte que manejo yo, la recomendación es aproximadamente 7 a 9 horas. ¿Ya? 7 a 9 horas. 7 a 9 horas. Considerando una persona que entrena.
una persona que entrena. Ya, porque claro, sabemos que dormir 6 horas o 5 horas para una persona que hace otro tipo de actividades es como lo básico para que en este caso el cuerpo pueda funcionar. Claro. Pero para una persona que entrena es diferente porque tenemos recuperaciones de fibras musculares, tenemos recuperación de nuestro sistema nervioso, tenemos también el aumento, o sea, la segregación de la hormona del crecimiento en la noche. Entonces, todas estas cosas influyen mucho en que nuestro cuerpo necesite descansar más. Entonces, y también el tipo de entrenamiento. Cuando tú entrenas, por ejemplo, no sé, yo te puedo dar un ejemplo. El día que uno entrena una rutina de piernas, que tiene una demanda calórica mayor y un desgaste mayor también al sistema nervioso central, o sea, hacer sentadillas, peso muerto, es un desgaste mayor. El cuerpo sí requiere un poco más de descanso, o sea, requiere un par de una hora, por ejemplo, más. Y eso es porque, claro, efectivamente el desgaste fue mayor. Considerar que las mujeres también necesitan dormir un poco más, de eso también hay estudios, aproximadamente creo que son, no, estoy casi seguro que son entre 20 a 40 minutos más, tampoco es que tengan que dormir, Claro, porque de repente he escuchado que no, las mujeres tenemos que dormir más, sí, está bien, pero no son 2 horas ni más, sino que, bueno, algunas ahí a veces se pasan de esa línea, pero lo normal es que, claro, necesitan por su metabolismo, la parte hormonal, de dormir un poco más. Y claro, si entrenan también, obviamente que eso también va a requerir un tiempo mayor de descanso. Jorge, aquí el dormir dentro la programación, por llamarlo de cierta forma, en el entrenamiento, ¿qué tan importante es? ¿Por qué? Porque mencionas, de 7 a 9 horas es lo ideal para un deportista. ¿Qué pasa si un deportista, ya por X motivo, practica, realiza deporte, ejercicio, no puede dormir esas 7 horas? Quizás puede dormir 6 horas y media. ¿Se va a ver perjudicado en ese sentido? Ya, muy buena pregunta, Patricio. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿qué pasa si no duermo lo suficiente? Claro. Que en el fondo es parte de la pregunta. Porque ahí es donde yo creo que radica lo importante de entender la importancia de dormir. Porque tú dices, no importa, yo duermo 5 horas, igual tengo resultados y todo. Puede que sí. Igual ando bien. Claro, puede que tenga razón. Ahora, si duermes mejor, quizás tienes el doble resultado. Entonces, ahí es donde yo creo que va la importancia. Si no dormimos bien, nuestro cuerpo, ¿qué va a pasar? El músculo, por ejemplo, no se recupera completamente. Va a bajar la energía, el rendimiento. También aumenta el hambre, especialmente por el azúcar y por los ultraprocesados. Porque nuestro cuerpo también va a generar un poco más de ansiedad. Naturalmente se produce eso. También hay más estrés y poca concentración. Obviamente, si no duermo bien, se eleva el cortisol. Todos sabemos que el cortisol es enemigo del aumento de masa muscular y enemigo del rendimiento. Ando con más fatiga, por lo cual también me puedo lesionar más. El riesgo de lesiones aumenta. Claro, aumenta el riesgo de lesiones. Entonces, todos esos son los contras de no dormir bien. Yo creo que especialmente el tema del cortisol es importante, porque en el fondo hay que entender que nosotros estamos entrenando para adaptarnos a un tipo de ejercicio y ese entrenamiento es un estímulo que nosotros estamos haciendo y hay que entender que eso va a producir que nuestro cuerpo tenga cambios o a nivel metabólico se produzcan cambios y esos cambios tienen que ser sí o sí regulados por el sueño. Entonces, eso hay que entender un poquito que lo que estamos haciendo nosotros necesitamos ese descanso. O sea, hay que entender que cuando salimos a correr o gastamos energía, nuestro cuerpo necesita un tiempo de esa recuperación. Entonces, yo creo que esa es la clave. Si entendemos que nuestro cuerpo necesita eso, es la importancia de por qué dormir poco nos va a traer todas esas consecuencias. Este cambio se debe realizar inmediatamente a la hora de entrenar ya, dígase un deportista de bajo rendimiento, mediano rendimiento, ya de más alto rendimiento, que realiza entrenamiento, en este caso completo generalmente, cada uno a distinta intensidad, pero ya cuando ingreso al mundo del ejercicio, del deporte en sí, tengo que cambiar el chip ya inmediatamente de necesito dormir más. Sí, yo creo que mira, aquí pasa algo muy bonito del entrenamiento, que a mí me gusta mucho, que las personas, los primeros cambios que experimentan cuando están empezando a entrenar, tal como dices tú, las personas empiezan a decir mejor, ¿sabes qué? Estoy durmiendo mejor. Te juro, una de las primeras cosas que me dicen, yo te diría que sobre el 50% dentro de los cambios que ellos ven, me siento con más energía y también estoy durmiendo mejor. Y hasta llegar al punto de decir, ¿sabes que ya no estoy tomando pastillas para dormir? Entonces, Importante. yo creo que eso es muy importante, o sea, entender que nuestro cuerpo está teniendo un cambio positivo, que
Que claramente, o sea, si nuestro cuerpo está diseñado para moverse y para cansarse, entonces cuando nosotros nos movemos y nos cansamos, nuestro cuerpo obviamente va a dormir mejor porque es lo que necesita para dormir. O sea, hay que tener que para dormir necesitamos cansarnos. Y ahí está el punto. Mucha gente trata de dormir y poco. Entonces, claro, si duermo poco, aumento el cortisol, ando con más estrés, mi cuerpo no lo utilizo. O sea, en el día literalmente soy un zombie porque no estoy cansando mi cuerpo, sino que ando despierto mentalmente, activamente de forma mental, pero no de una forma física. Entonces, no hay energía y cuando llego después a la noche, claro, mi cuerpo va a querer dormir, pero como tengo el cortisol elevado, porque no he dormido bien y porque mi cuerpo no está cansado, me altero. Y esa alteración va a producir también ansiedad, y esa ansiedad va a producir consumir alimentos procesados o más altos en azúcares, y eso, todo eso hace que mi cuerpo no funcione bien. Entonces, claramente ahí es donde yo creo que vienen los problemas. Entonces, es importante, claramente, las personas que empiezan a entrenar, que su cuerpo se va a cansar y por eso van a empezar a dormir más. Imagino dentro de esto también un factor bien importante viene siendo la programación de la persona como tal a la hora de entrenar, o sea, programar las horas que voy a dormir junto con los entrenamientos. Y en un capítulo recuerdo que lo conversamos y tú lo mencionabas, el hecho de tener una estructura del entrenamiento semanal. Voy a hacer esto a tal hora y organizarse. ¿Cómo lo hacen en Bunker Fit? Que van agendando las horas a las cuales van a ir a asistir. Sí, de esto también es muy buena esa pregunta porque planificar el entrenamiento es muy importante. Claramente si yo entreno a las 9 de la noche, o sea, yo tengo personas que entrenan a las 8 de la noche y obviamente no es lo más recomendable, pero se entiende que por trabajo tienen que traer ese horario. En esa planificación de entrenamiento desde las 8 o 9 de la noche, tengo que entender que mi cuerpo, claro, no va a entrar en un estado de reposo o para dormir de las mejores condiciones. Pero también se produce una adaptación, entonces también es importante trabajar eso. Si voy a entrenar a las 8, a las 9 ya ojalá tener mi última comida o si puedo tener mi última comida antes de entrenar, también se puede, no hay ningún problema. Eh, y después hidratación y después no tener celulares, tener en este caso luces bajas, generar una buena higiene del sueño, que es importante. Entonces yo creo que ahí está lo relevante de lo que tú dices, planificar el entrenamiento para saber, por ejemplo, que sería el peor de los casos si yo entreno muy tarde y luego entrar en esta higiene del sueño para que mi cuerpo pueda entrar en un descanso. Porque si no entra en ese descanso, claro, sería una alteración del sueño que yo le estaría produciendo. Jorge, me surgieron varias preguntas. La primera, con respecto a, lo mencionas, el hecho de no entrenar tan tarde. ¿A qué horario sería ya lo óptimo o lo último que se puede entrenar? Porque yo he visto, por ejemplo, gimnasios que funcionan desde las 11 hasta las 11, incluso 12 de la noche, incluso están cerrando. Y claro, no tiene el cuerpo descanso absoluto. O sea, a las 12 llego a la casa, me ducho, me cambio pijama y a dormir. Entonces, es un daño en el fondo el que uno no se da Claro, cuenta. en el fondo tenemos que tratar de regular el cuerpo, porque sí, como tú dices, hay personas que entrenan a las 11 de la noche, entonces claro, si termino a las 12, ojalá el otro día tener Ojalá libre. claro, o empezar mi trabajo más tarde, o sea, yo creo que esa persona, claro, si termina a las 11 es porque quizás su trabajo es muy demandante, y lo más probable es que al otro día empiecen un poco más tarde, idealmente que empiecen más tarde, entonces ahí va el tema de poder regular un poco el tema, porque también hay personas que trabajan por turnos Claro. y ahí el tema de turnos es súper complejo, o sea, el ritmo circadiano, poder regularlo es muy difícil. Pero sí, yo creo que el cuerpo va creando esas adaptaciones, o sea, se puede ir adaptando, pero yo necesito ayudarlo un poco con el tema de ir creando estos hábitos. Por eso que es importante, volvemos, yo creo que la esencia de todos los programas que hemos estado acá es los hábitos. O sea, si yo sé que me voy a dormir tarde, tratar de comer antes, tratar de tener una buena higiene del sueño y entender que lo último que voy a hacer después de entrenar es dormir de inmediato. Entonces, no generar otra cosa después como quedarme viendo una serie, una película, que eso sería algo más dañino. Entonces hay que entender que nuestro cuerpo va a necesitar eso y claro, lo óptimo para entrenar, ojalá siempre, yo siempre he dicho, si tuviera que elegir para entrenar, elegiría un horario de las 6 7 de la mañana, porque Claro. primero, bueno, en realidad ahí depende un poco del género. Generalmente los hombres en la mañana tenemos mucha más testosterona, una producción muy elevada, o sea, tenemos muy elevada la testosterona, por lo cual entrenar en la mañana es muy bueno para nosotros. ¿Cachai? Entonces, de ese punto de vista sería recomendable entrenar temprano y bueno, durante el día, durante la mañana también, es muy bueno. Ya en la noche los hombres caemos también en un pic de testosterona porque vamos bajando, entramos hormonalmente en un ciclo, nuestro ciclo hormonal dura 24 horas, no como el de las mujeres que dura 30 días, entonces el de nosotros indica que en la noche ya entramos
estado más de relajación y obviamente hormonal, de regulación, por lo cual, claro, no sería tan productivo entrenar en la noche. De hecho, yo creo que muchos lo han experimentado, yo creo que tú quizás también, tú también entrenas. Cuando uno entrena en la noche a las 7 8 sí, trae un poquito más de estrés, como que sienten los pesos más pesados, no es lo mismo, pero siempre que uno entrena en la mañana, nunca he escuchado decir a alguien, oye, no tengo fuerza en la mañana. O sea, siempre en la mañana es como... Uno se activa más. Se activa más, oye, anduve bien, oye, me siento mejor, hoy tengo más energía, hoy levanté más peso. Entonces, claro, efectivamente es mejor entrenar durante la mañana. Las mujeres, por eso les decía que, como siempre, son un caso totalmente aparte, porque ellas, según su ciclo, obviamente hay días que pueden entrenar un poco más pesado, otro día un poquito más de relajación, más stretching, y va a depender un poco de su estado, como uno y ellas también vayan conociendo su cuerpo, de qué forma les hace mejor entrenar, ¿ya? Entonces cambia ahí un poquito. Y considerando también lo que hablábamos de esta estructura, esta organización del entrenamiento, claramente entrenar en la mañana te deja libre en la tarde. Muchas veces para quienes trabajan pasa mucho. Yo conozco casos de amigos, de cercanos que, por ejemplo, salen del trabajo y van al gimnasio, pero en el fondo después reclaman, entre comillas, que se les acorta la tarde con el entrenamiento. Entonces ellos que entrenan de lunes a viernes, por ejemplo, toda la tarde, mucha parte de la tarde la ocupan en el entrenamiento. Claro. Podrían hacerlo en la mañana. Y lo difícil es el sacrificio de levantarse temprano, claramente. Exactamente. Entonces yo creo que el sacrificio también pasa por un tema personal, ahí donde yo ya como que entro en temas personales, porque creo que depende mucho de lo que tú busques en el entrenamiento, depende mucho de tus hábitos, depende mucho de tu amor propio, porque si tú me preguntas a mí, yo tengo personas que entrenarían a las 5 de la mañana y que me han dicho, sí, no, me han dicho, Jorge, yo estoy acá a las 5 y 3 personas. Y claro, tú ves a esas personas, son personas exitosas en la vida, en distintas áreas de su vida, nadie es perfecto, pero sí les va bien, por ejemplo, también son felices, también tienen familia, etcétera. Entonces tú dices, claro, estas personas quieren ocupar mejor su día y están dispuestas a levantarse muy temprano para entrenar a las 5 de la mañana. Entonces ahí es donde, por eso te digo yo, que tiene que ver mucho con el amor propio, con decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto para mi vida, yo quiero verme mejor o quiero estar mejor para mis seres queridos. Porque hoy en día, de hecho, lo vamos a sacar nosotros en Bunker, un videito ahí muy, muy bonito, que está hecho por una alumna, donde habla de por qué ella quiso entrenar y se metió a entrenar por algo personal. Entonces ahí habla mucho de que yo entreno no solo por mí, entreno por ejemplo, para ser una mejor pareja, para poder levantar a un hijo, para poder ayudar a mis papás. Entreno también para las personas, mis amigos, cuando, no sé, necesiten una ayuda. Entonces, el entrenamiento es mucho más hoy en día que un simple trabajo muscular o una simple actividad física. Hoy en día yo creo que el entrenamiento, como lo hemos visto en muchos programas y como cada vez hay más estudios, ya pasa a un nivel totalmente, traspasa un nivel físico, sino que ya el entrenamiento, y de hecho hemos tenido acá el contenido de entrenamiento y tu salud mental, cómo mejora la salud mental, entrenamiento para la vejez. Un tema social también. Entrenamiento, un tema social. Sí, totalmente, un tema social. Hoy en día Hyrox, que está muy de moda, es un tema social. O sea, la gente hoy en día ya se aburrió y por eso tenemos las nuevas generaciones que no quieren andar en las discotecas todos los fines de semana, que no quieren, en este caso, andar bebiendo alcohol toda la semana o los fines de semana. Ya la gente quiere otras cosas y dentro de esas cosas está el entrenamiento. Entonces, por eso que vemos estas corridas de runner con café, los coffee runner o este tipo de cosas que vienen de otros países y que están llegando a Chile, porque la gente quiere, tal como tú dices, tener un ambiente social, pero bajo el deporte. Entonces yo creo que eso es algo muy bonito que se está dando hoy en día y por eso, tal como tú dices, muy asertivamente, también la parte social es súper importante en el entrenamiento. Y dentro de todo esto, perdón, volvemos a la importancia de dormir y descansar, por supuesto. Consultarte, Jorge, con respecto a si una persona, por ejemplo, muchos pueden trabajar quizás algunos días de la semana, tienen distintos horarios como lo mencionábamos. El entrenar algunos días temprano y otros en la tarde, ¿afecta un poco el rendimiento? ¿Es muy significativo o no hay problema alguno con que se realice?
Yo creo que no hay ningún problema mientras podamos tomar las otras variables. O sea, si yo entreno en la mañana y otro día en la tarde porque por mi horario de trabajo lo tengo que hacer así, no hay ningún problema en eso. Lo importante es que entendamos que para poder mantener ese entrenamiento de buena calidad, lo que yo necesito es que mi cuerpo, en este caso, descanse la hora suficiente, tener una buena higiene del sueño, comer harta proteína. Aquí estoy dando algunos tips para que los que escuchen este video lo puedan anotar. Consumir suficiente proteína al día, no por un tema de reparación solo de fibras musculares, también por un tema de que el consumir bastante proteína me da más saciedad, por lo cual no voy a ingerir alimentos más procesados o por ansiedad. Entonces, esa es la importancia de la proteína, que te mantiene el cuerpo más saciado durante el día. Entonces, si a eso le sumamos también que voy a respetar en este caso por qué tengo que dormir mis 7 horas o dormir antes, que dentro de eso está la regulación de la hormona del crecimiento, está también el tema que duermo más, o sea, necesito dormir esta hora porque mi cuerpo también necesita reparar el sistema nervioso central necesita recuperarse también, porque también eso va a ayudar a regular mi cortisol, por lo cual va a bajar mi cortisol y va a estar mejor regulado, por lo cual veo más resultados al entrenamiento. Y obviamente esos pequeños tips o cambios en mi rutina van a hacer sí o sí que mi cuerpo pueda tener mejor rendimiento y respetar, por ejemplo, el tema de no usar pantallas en la noche, y tener una comida temprana, no tan tarde durante la noche. No son, si te das cuenta, no son grandes cambios ni cosas, sino que son cosas que son muy normales, pero que nosotros, por el tema de vida que tenemos, las hemos ido al extremo y las personas creen que dormir 5 horas es bueno y por lo cual no es. Sí, y no, yo diría yo, lo más difícil es la pantallita, el teléfono antes de dormir. Es complejo para las personas poder desprenderse de las pantallas, sobre todo. Jorge, también consultarte con respecto a esto, para ver si es mito o realidad. Pasa mucho, creo yo, las personas cuando entrenan. Siempre he escuchado, por ejemplo, duermo 6 horas, porque 5 para mí ya sería una locura que alguien duerma constantemente 5 horas. Las personas que no tengan problemas en el sueño. Yo que vengo de otro mundo, te puedo decir que muchas personas duermen 5 horas. Y creen, y de hecho, bueno, el ritmo de Santiago, yo conozco mucha gente también, claro. Y para ellos es como normal. Ahora, ¿por qué lo normalizan? Porque si tú duermes 5 horas, claro, quizás a nivel por lo que yo he leído, a nivel cerebral, sí, 5 horas es suficiente, cerebral. O sea, solamente para que tu cerebro se recupere, como que tenga un reinicio. Un descanso. Un descanso, claro. Pero te acostumbras a andar cansado. Entonces esa gente cree que andar así es normal porque tu cuerpo funciona. Sí, funciona hoy en día, pero después te puede pasar la cuenta y ahí está el problema. Yo siento, haciendo un pequeño paréntesis, que eso pasa mucho porque como en el sistema de vida que tenemos, extendemos la noche como para ocupar el día para nosotros. Claro. Siento yo. Sí, cuando imagínate, a mí me pasa eso. Me pasa, ahí voy a ser muy honesto con eso. Me pasa que como mis jornadas a veces son extensas y tengo un poco de horario libre a la hora del almuerzo, me pasa que en la noche, claro, llego un poco agotado, quizás a las 9:30, 10 de la noche, y quiero tener un espacio para mí. Entonces ver una serie, una película o compartir con alguien es como algo mío. Entonces, claro. Como tú dices, y ahí es donde uno dice, ya, pero que sea corto. Y después si se extiende, ya, pucha, son las 12 y ya a la 1 y ya dormí 5 horas. Entonces es claro, ¿no? Y a la 1 y a otras personas a las 2 se extiende, por ejemplo, y ya, bastante más. Pero con respecto a lo que te mencionaba, de esto como pseudomito a realidad, el hecho de que si una persona entrena y no duerme bien, no duerme las 7 horas, no duerme 9 horas como corresponde, ¿qué pasa realmente con el entrenamiento? ¿Perjudica a la persona? ¿Se estanca en un momento? Porque claro, uno llega, entrena y dice, ¿por qué no sigo mejorando? Y muchos le pueden decir, porque no estás durmiendo bien, porque no tienes el descanso necesario. Sí. Exactamente. Si yo duermo poco, no voy a ver. O sea, puede llegar incluso al nivel de no ver resultados. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Por qué puede producirse eso? O sea, claro, si tú dices, no importa, dormí 5 horas, pero estoy levantando pesas, entonces mi músculo está reaccionando y todo. Perfecto, sí. Eso en la teoría suena bonito. Pero, ¿y el cortisol? ¿Dónde lo dejamos? Porque si mi cuerpo va a andar en un estado de estrés constante, no voy a ver esos cambios físicos porque hormonalmente no va a funcionar bien. Segundo, si la hormona es crecimiento, que ayuda también a reparar, dentro de la reparación de fibras musculares, me va a ayudar también en todo este sistema de proceso inflamatorio muscular, de regular todo esto, no está cumpliendo su función. Entonces, cortisol elevado, hormona de crecimiento que no está funcionando bien,
todo eso hace que mi cuerpo no pueda crecer o no pueda mejorar muscularmente. El sistema nervioso central no se recupera. Entonces estoy sobreentrenando, y entrenar más no me va a producir absolutamente nada. Yo eso lo puedo afirmar. O sea, yo he visto personas que no tienen cambio físico y no mejoran solo porque el sueño o no duermen lo suficiente. Entonces, aunque hagas la mejor rutina del mundo, basada en ciencia, y comas perfecto, si tu cuerpo no descansa, no puede funcionar bien. Entonces yo creo que ahí es donde hay que entender un poco. Bueno, siempre hablamos de los autos y todo eso, pero a mí me gustan los autos, bueno, es parte de... claro, imagínate un auto, tienes un Ferrari y somos como un auto. Claro, y somos como un auto. Tenemos bueno, igual fue buena la comparación, pero tenemos un Ferrari, por ejemplo, porque es un auto rápido y que todos lo saben, que es un auto que puede andar muy rápido y todo. Y claro, si no está cargado con benzina, si el motor no está afinado, no va a tener el mejor rendimiento. Entonces, por eso es que, por ejemplo, cuando vemos carreras de Fórmula 1, los autos están, aparte de estar bien cargados, están afinados cada parte de su sistema. ¿Para qué? Para tener el mejor rendimiento. Entonces pensamos que nuestro cuerpo es lo mismo. O sea, Claro. si no están todos los niveles hormonales alineados, si no estoy descansando bien, si no tengo una buena alimentación, mi rendimiento no va a ser bueno. Ahora, por lo contrario, si duermo bien, si como bien y todo, wow, veo cambios musculares en un mes. Perfectamente, puedes bajar, no sé, mucho porcentaje de grasa y puedes tener un muy buen aumento de masa muscular. Entonces, ¿para qué me voy a matar entrenando o sobreentrenando 3 días a la semana, 5 días a la semana, si solamente necesito entrenar 2 a 3 veces por semana? O sea, 2 para principiantes, y ya con 3 veces por semana yo puedo ver muy buenos resultados. Entonces, eso, la ciencia también lo indica eso. Entonces, yo diría, más que entrenar 4 o 5 veces a la semana, preocúpate por entrenar 3 veces bien entrenado, porque ahí también va el entrenador, el centro donde uno esté, que sea un entrenamiento óptimo. Y luego me preocupo de esta otra variable, que va a ser: voy a comer bien y a la vez voy a descansar. No necesito más que eso. Jorge, y por ejemplo, un joven, una persona, un adulto ya, que dice, no, pero yo he visto cambios en mi cuerpo. Pongámonos en el ejemplo de que está recién empezando en el gimnasio, lleva un par de meses, y él ve cambios, o sea, puede ver cambios a pesar de no dormir bien, de no descansar, pero llegará hasta cierto punto. Sí, o sea, claro, si una persona está teniendo cambio, pueden pasar por otros factores. Por ejemplo, que es una persona iniciante. Claro, si yo nunca he experimentado el entrenamiento de fuerza, cuando yo esté empezando, mi cuerpo está respondiendo a un estímulo que no conoce, que es un estímulo nuevo, y por lo cual, claro, mi cuerpo me va a indicar al principio: oye, sí, me siento mejor, aumenté mi masa muscular y todo, pero pasa lo que tú dices. Va a pasar después de un tiempo, porque el cuerpo crea adaptaciones metabólicas, se adapta al entrenamiento como se adapta a todo. Y luego el cuerpo ya va a dejar de optimizar ese aumento de masa muscular, porque claramente van a estar estos otros factores que me van a hacer que me estanque un poco y no pueda mejorar. Entonces, imagínate que hay personas que entrenan mucho y que llegan y te dicen: pucha, ¿sabes qué? Hace como 3 meses, 6 meses no he visto resultados. Y yo, como 6 meses entrenando y no ves resultados. Eso ya. ¿Te das cuenta? O sea, es como... Y ahí tú dices: pero ¿cómo? Si no, es que entreno duro, claro. ¿Cómo está el sueño? ¿Cómo está esto? Y ahí está el problema a veces, en otras variables que no tienen que ver con el entrenamiento. O sea, tienen que ver, pero no son directas con el entrenamiento. Y ahí es donde, si tú no te cuidas, va a llegar un periodo donde tu cuerpo no va a seguir mejorando. Piensa que todas las personas que practican culturismo, que se dedican como a la parte más específica, ellos tienen dietas que son muy estrictas y tienen hábitos muy estrictos, como por ejemplo dormir las horas necesarias. O sea, yo no conozco culturistas que duerman 5 horas y carreteen. Imposible. ¿Te das cuenta? Imposible. Entonces, yo siempre los menciono porque siento que ellos son como el extremo de lo que es la nutrición y lo que es el entrenamiento para muchos factores. Entonces, claro, siempre tenemos que pensar que ellos buscan el mínimo, por decirlo, el mínimo factor o variable que haga que mi cuerpo mejore. Para el resto, quizás por salud, ahí tenemos otras variables, pero ellos buscan lo mínimo. Entonces, si tú ves que ellos comen muy bien, tienen muy buena dieta, son muy estrictos en el descanso, es por algo. Entonces el cuerpo necesita eso. Ese extremo del físico-culturismo les sirve bastante a ustedes para llevarlo ya como a las personas más terrenales, por así decirlo, a las personas más... No quiero decir normales, pero a quienes no entrenan. Suena complicado. Suena complicado, que claro, porque el físico-culturista de verdad que es... Tú lo dices, se ve extremo igual, no solamente desde el punto de vista de la dieta, sino que como se ven físicamente, a lo que se dedican. Claro, ahí
yo te podría decir que lo que a mí me gusta o yo respeto el culturismo, más que todo son los hábitos, lo que te hablaba recién. Claro. Yo siempre voy a destacar eso porque creo que una persona que entrena 3, 5, 6, 7 veces a la semana, que come todo el día sano, que pesa su comida, que duerme bien, es una persona que está buscando obviamente algo personal, y eso hace que sus hábitos sean muy buenos. Ahora, con respecto a la parte que llevemos nosotros al entrenamiento de fuerza, yo diría que no es tan así. No llevamos nosotros las cosas del culturismo al entrenamiento de fuerza. Sí, inicialmente, obvio, o sea, los grandes culturistas como Arnold, etcétera, fueron parte de las escuelas de entrenamiento. Y claro, hoy en día la ciencia a nosotros no entrega mucha información. Considera que la ciencia ha roto mitos que antes existían con respecto a algunos tipos de ejercicio, ahora se sabe que son más lesivos. Y con respecto al culturismo también hay que entender que también es bueno que hayan mencionado ese tema, que nosotros somos personas que no somos culturistas, que no competimos, por lo cual hormonalmente funcionamos distintos. O sea, entender que la mayoría del culturismo, sé que hay culturistas naturales, pero la mayoría del culturismo requiere obviamente de anabólicos y de cosas que son sustancias que hacen que su cuerpo se recupere más rápido. O sea, un cuerpo normal, por ejemplo, entrenamiento de pierna, pueden ser hasta 72 horas que se recupere. Un culturista entrena un día pierna y el otro día puede entrenar de nuevo. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya está recuperado. Pero eso, por eso que lo menciono, que eso ya tiene que ver más con anabólico y con otras cosas que te ayudan a eso. Y que De la disciplina propiamente tal. claro, y que se recupera más rápido. Entonces es un cuerpo distinto al de una persona que se va a recuperar durante más tiempo. Entonces, en general lo que nosotros traemos de ello es mucho el tema de los hábitos y también de ejercicio y cosas de ese tipo. Jorge, antes de finalizar, como un breve resumen del capítulo de hoy, que se entregó información muy valiosa y lo hemos mencionado muchas veces y conecta también con muchos temas como la alimentación, por ejemplo, y los hábitos que uno puede tener también alimenticios. ¿Qué tips se le puede entregar a una persona para que trate de buscar, quizás no tan rápidamente, pero que pueda intentar este cambio en sus hábitos del sueño sobre todo? Bueno, creo que lo mencioné delante, pero a lo mejor más claro, para mí el mensaje principal del día de hoy es decirle a las personas que necesitan que aunque entrenen muy fuerte o entrenes todos los días muy duro, lo importante es una buena alimentación y entender que el músculo crece cuando estás descansando. Entonces, para mí esa frase es clave, entender que tu músculo crece cuando descansas, no cuando estás entrenando. Cuando entrenas solamente es un estímulo, generamos un estímulo al músculo, pero cuando nosotros descansamos es cuando nuestro músculo está creciendo. Y para eso necesitamos el sueño. Entonces tú puedes, me reventé en el gimnasio, 2 horas de gimnasio, entrené mucho. Claro, pero eso fue el estímulo. Y quizás fue demasiado. Y luego, si mi descanso fue bueno, mi músculo va a crecer. Entonces yo creo que eso es lo más relevante para entender que así funciona el cuerpo. No es que crece. Muchos creen que en el entrenamiento, mientras más duro, el cuerpo va a crecer y no pasa ahí. Y segundo, la alimentación. Por eso que hablamos de que si mi cuerpo no tiene los nutrientes necesarios, tampoco va a crecer. Entonces ahí yo creo que es muy importante eso. Muchas gracias, Jorge, por estar el día de hoy junto a nosotros como cada día lunes, entregándonos toda esta información sumamente valiosa en el ámbito del entrenamiento. La invitación, por supuesto, es a que te sigan en tus redes sociales, Jorge Zamora Trainer. Sí. Y también, por supuesto, que sigan a bunkerfit.cl en Instagram. Sí, estamos recibiendo ahí los últimos cubos para ir cerrando este mes, porque igual nosotros tenemos capacidad limitada, pero siempre van quedando ahí algunos cubos para que la gente empiece a entrenar para el verano. Así que ya, atentos, sobre todo, lo mencionó Jorge, la misión verano sin polera, por supuesto. Ya empezó. Ya empezó, el julio, con este frío, mejor aún para que sea todo más intenso, el sacrificio sea aún más gratificante después con la recompensa. Exactamente. Así que Jorge Zamora, personal trainer y fundador de Bunker Fit. Junto a él nos despedimos. Muchas gracias por estar, por supuesto, Jorge, el día de hoy. Gracias, Patricio, y nos vemos la otra semana. Nos vemos la otra semana. Nosotros El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.